Así que creo que es un tema interesante que nació Ojo, yo. de este comité técnico, que estábamos hablando de eficiencia, como que la recorrimos bastante, Ujú, y Rodrigo planteó el tema de que estábamos dejando un poco atrás la oferta, así que ujú. ahí nos acordamos de Pablo, que nos había invitado al consorcio que está trabajando él con financiamiento Corfo, así que un poco para que toquemos el tema también y veamos si hay ahí acciones que desarrollar o coordinar, sería bueno. Ahí está Hernán Pulgar también y Rodrigo, que son parte de la mesa de expertos, y partamos. Así que buenos días a todos, buenos días, y iniciamos y Ya, después entramos a diálogo como la metodología que estamos usando. Así que, don perfecto. Pablo, Voy a compartir pantalla con ustedes para ir avanzando. Gracias. Bien, buen día, muchas gracias por la invitación para tratar de hacer algún trabajo conjunto en este tema que tiene que ver con la existencia del agua y en el caso nuestro, eh, el fin es su uso, por supuesto, y la sustentabilidad de los recursos. Pero nuestra mirada es fundamentalmente de la perspectiva de los usos. Eh, Nosotros formamos hace alrededor de 6 meses atrás un consorcio que se llama Centro Tecnológico Quitayanco, en el cual están estas 4 instituciones que ustedes ven con sus logos, la empresa Los Pelambres de Antofagasta Minerals, Casalac, que es el Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, el SEASA y la Universidad de La Serena, con el apoyo de Corfo en este asunto. Nosotros lo que hicimos fue responder a un llamado, a un concurso para la formación de estos centros tecnológicos o consorcios, en los que había 2 temáticas centrales a trabajar. Una era eficiencia hídrica, eh, y la otra era nuevas fuentes de agua. Eran dos grandes tópicos. Estos 2 grandes tópicos venían, a nuestro juicio, desde el trabajo del CENID. El CENID era el Centro para la Innovación y el Desarrollo, que se reunió anteriormente durante, qué sé yo, más de un año en múltiples oportunidades con especialistas de todo el país para definir en el fondo los ejes prioritarios. Y en este caso, para la zona centro-norte, que era el caso de este concurso, correspondió trabajar estos 2 temas, que eran eficiencia hídrica y el tema de nuevas fuentes de agua. Entonces, nosotros iniciamos una conversación con el SEASA y con Casalac, y de ahí nos propusimos integrar a los privados, porque en el fondo se nos pedía una parte importante de los recursos que debían provenir de recursos frescos. En el fondo es plata efectiva proveniente de organismos privados en este caso. Y Antofagasta Minerals estuvo dispuesta a trabajar con nosotros y a crear este programa que les voy a contar. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, la aridez y la escasez de una zona en la que compartimos el territorio con estas instituciones, y con muchas más, por supuesto, y el interés o ver la oportunidad en este territorio de la generación de negocios tecnológicos, en el fondo, que es lo que a la Corfo le interesa promover. Y por parte nuestra también, porque en el fondo estábamos como un poco también agotados de que el tema de la aridez o el tema de nuestra condición de menores precipitaciones y altas evapotranspiraciones fuera visto siempre casi como un defecto, y en realidad, lejos de ser un defecto, es una condición con la que se vive y que nos genera un montón de otras oportunidades para salir desde esa condición a solucionarle el problema a varios otros lugares que están entrando en esa condición. Entonces, desde mi punto de vista, nos ofrecía una condición más bien ventajosa.
En segundo lugar, el concurso hacía un llamado a lo territorial y por lo tanto al desarrollo de tecnologías que tuvieran que ver efectivamente con problemas del territorio, pero que también tuvieran la oportunidad de ser desarrolladas o propuestas en el mismo territorio. Y en tercer lugar, es que las organizaciones que participaban tenían un carácter territorial, vivían en esta zona y por lo tanto convivían también con los propios problemas, con las propias limitaciones que nos hacían ver la necesidad de generar nuestras propias ideas en el fondo. ¿Ah? Y siempre lo decimos en el fondo, yo creo que hay una de las cosas que a uno le puede pasar que es de lo peor, es en el fondo la dependencia intelectual, que al final uno no pueda resolver sus propios problemas, no porque no tenga ni las ganas ni la fuerza, sino que porque simplemente no sabe. ¿Ah? Y no saber de un tema institucionalmente es una cuestión grave y es lo peor que le puede pasar al país, es bastante peor que la erosión en el fondo. Entonces, nos pareció que la formación de este consorcio con estas instituciones permitía aunar fuerzas y en el fondo también acopiar algunos recursos que nos permitirían establecer este asunto. Ahora, una cosa que a veces pasa como medio inadvertida es esto que está aquí, que en el fondo es la vinculación entre las empresas y las instituciones públicas y privadas, que siempre se dice, es como un discurso bien educado, en el ámbito de la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Y en el fondo cuando le agregan el emprendimiento, a nosotros como universidad, como centros de investigación, la verdad es que nos produce como un terremoto porque no sabemos hacerlo. Y por lo tanto, claro, una parte importante, luego van a ver ustedes, de la configuración del consorcio, tiene que ver con nuestra relación con el entorno y con las empresas, en el fondo. Entonces, ¿qué era lo que teníamos para ofrecer? Bueno, instituciones académicas de carácter regional, centros de investigación y una compañía con enfoque en el territorio, dada la condición de aridez en la que todos vivimos. Y tenemos un asociado que es un instituto de investigación, en este caso es del TARES de Holanda, que trabaja en el tema tecnológico del agua, que oficia como un consultor para nosotros. ¿Cuál es nuestro territorio? El territorio de ejecución es la región de Coquimbo y nuestro territorio de aplicación es entre la región de Atacama y la región de Valparaíso. Esto significa que las oficinas centrales de este consorcio van a estar en la región de Coquimbo y que nuestra área de preocupación y de trabajo es desde Atacama hasta Valparaíso, incluyendo la región de Coquimbo. ¿Cómo lo hacemos? En esta primera etapa, a través de lo que ustedes ven a la izquierda, que son esos proyectos. Uno que es un proyecto transversal, que es de administración y gestión del programa, que también muchas veces pasa inadvertido, pero la verdad es que es de lo más relevante del consorcio. Y los proyectos 1 al 5 son proyectos que podríamos llamar tecnológicos, que en el fondo en los cuales hay que hacer evaluaciones, mediciones, comprar equipamiento, qué sé yo, y resolver preguntas tecnológicas. Uno tiene que ver con el piloto de recarga artificial de acuíferos, otro tiene que ver con un modelo de balance hídrico en acuíferos en roca fracturada, un sistema integrado de gestión para los comités de agua potable rural, la reutilización de aguas para la conservación de infraestructura verde y finalmente la implementación de embalses subterráneos artificiales. Eso hay que decirlo también, a través de barreras transversales, pensando en las áreas de secano. Esos son los proyectos con los que parte. También me quiero explicar, en el fondo. Las bases de este concurso nos exigían, dado los lineamientos, hacer propuestas en este sentido, o sea, en lo que ustedes están viendo. No es que nosotros hayamos sido enormemente creativos. En el fondo esto estaba más o menos escrito y uno tenía que decir más o menos qué era lo que iba a hacer en torno a estas palabras claves que aparecían. Y lo otro es que es súper relevante la sustentabilidad del consorcio con posterioridad al periodo de ejecución, que son 5 años. Entonces, después del 5º año, lo que debería ocurrir es que nosotros deberíamos seguir funcionando por la generación de negocios tecnológicos. Y por lo tanto, por el levantamiento de recursos, etcétera, que es más o menos el estilo en el que se trabaja en este tipo
este tipo de instituciones que se empiezan a generar. ¿Qué es cómo se organiza la gobernanza del consorcio? Hay una dirección, que en este caso soy yo, hay una dirección ejecutiva que corresponde a una gerencia general que es ejecutada por Mauricio Cortés, y al lado, si ustedes se fijan, del director está el Consejo Estratégico, que está formado por los consorciados, más la Corfo, más 3 organismos vinculados a los temas hídricos, la DGA, la DOH y la Comisión Nacional de Riego. La dirección ejecutiva tiene el respaldo, el apoyo al lado también de su comité técnico. Ese comité técnico está formado por especialistas, ¿ah? Fundamentalmente es por razones más bien técnicas y por el currículum de las personas, más que por la institucionalidad propiamente tal. Y se revisa, por lo tanto, la carpeta de proyectos ahí y el avance técnico en esos proyectos. También se nos pueden hacer críticas, qué sé yo, y en el fondo mover la aguja de lo que estamos haciendo en un determinado tema porque se considera más relevante. O restarle en el fondo un poco de relevancia a un tema y reemplazarlo por otro. Todas esas son atribuciones que tiene este comité técnico para orientar la ejecución de estas iniciativas. Ahora, recién yo mencionaba que ahí está el portafolio de proyectos, si ustedes se fijan acá, que son estos 5 proyectos técnicos más el proyecto consorcio, que es el de gestión del centro, que lo que debe garantizar finalmente es la sustentabilidad del centro. El consorcio a su vez tiene 3 unidades, la unidad de administración y finanzas, que tiene una subgerencia, la unidad de coordinación técnica, que tiene una subgerencia, y la unidad de empaquetamiento tecnológico, propiedad intelectual, transferencia y difusión, que también tiene una subgerencia, en la cual está a cargo Jimena, que está por ahí con nosotros en esta oportunidad. Y el consorcio tiene otro aliado, que es este comité ampliado. En este comité ampliado hay, en un principio, alrededor de 40 instituciones de las distintas regiones, de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, a las que invitamos a participar. Y en el fondo la puerta, por supuesto, sigue abierta. ¿Cuál es la idea? Que en el fondo, a través del comité ampliado, nosotros podemos auscultar los territorios para la identificación de brechas tecnológicas. Yo sé que el tema está bien manoseado, pero en el fondo lo que queremos es detectar problemas locales que estén en la línea de lo que hacemos y que podamos ayudar a resolver. ¿Ah? Y no quedarnos solamente en la región de Coquimbo o metidos solamente en La Serena o qué sé yo, sino que en el fondo salir a buscar ese tipo de problemas y tratar de abordarlos y ayudar a resolverlos. Lo segundo es que también hay demandantes de las tecnologías que nosotros podemos estar desarrollando o haber desarrollado. O sea, en el fondo también puede haber necesidades que puedan ser cubiertas en este territorio en el cual participan los miembros del comité ampliado y que en el fondo nos diga, sabe que eso que usted está haciendo en realidad a mí me sirve, se necesita hacerle una pequeña adaptación y listo, y se puede empezar a usar. Y lo tercero es que también son sujetos de transferencia porque pueden eventualmente no haber notado la necesidad, no haberse percatado de que aquello existía, no, y por lo tanto no sentir que existe esa deficiencia o no conocer la tecnología. Y por lo tanto pueden ser también, en el fondo, sujetos de un mensaje tecnológico que puede ser apropiado o apropiable en función de los distintos territorios. Este comité ampliado es una instancia participativa, ¿cierto?, en la que actúan los actores interesados en los resultados y productos del consorcio, y lo que nosotros esperamos, en el fondo, el retorno hacia nosotros es la retroalimentación. En el fondo es mantener el cable a tierra de instituciones que son eminentemente académicas. Entonces, en el fondo también nos cuesta mantenernos en la vereda de lo propositivo aplicado y nos devolvemos con mucha facilidad a lo científico-tecnológico y nos volvemos a desviar. Entonces, el comité ampliado es nuestro cable a tierra y nos tiene que estar llamando todo el rato a volver a los usos, ¿ah? A la aplicabilidad de lo que estamos haciendo.
Y ya tuvimos una primera sesión del comité ampliado el día 7 de agosto de este año, y vamos a tener una segunda en octubre del 2020 y otra en diciembre del 2020. Por supuesto, vamos a invitarlos a participar. Ahí ustedes ven la composición de los miembros de este comité. Hay desde organizaciones de usuarios, comités de agua potable rural, instituciones de educación, empresas, asociaciones gremiales, etc. Refiriéndome a las 5 líneas de desarrollo, para no extenderme tanto, están estas 5 líneas que ustedes ven, que son aquellas con las que empezamos y que era una exigencia de Corfo. Esto no quita que mañana haya el desarrollo de una sexta o de una séptima o qué sé yo, o que alguna de estas se diversifique y se abra en 2 más. Es la idea, ¿eh? Que en el fondo haya otros desarrollos, pero teníamos que partir con algo y decidimos partir con estas propuestas. Abajo del nombre, recarga de acuífero, roca fracturada, etc., dice relativamente más concreto lo que nosotros esperamos que produzca esa línea de trabajo. En la línea de recarga de acuífero, recarga artificial de acuífero, esperamos que surja un servicio de recarga artificial y que en el fondo podamos evaluar la factibilidad de los sistemas de recarga de acuífero y su uso sustentable. Para eso tenemos que instalar un piloto, lo vamos a hacer en el caso de la región de Coquimbo, en Choapa. En el caso del proyecto de roca fracturada, esperamos generar una plataforma de visualización de áreas que pueden tener probablemente algún potencial de acuífero en roca fracturada, y posteriormente esperamos en el fondo establecer un plan de monitoreo de un piloto en acuífero en roca fracturada y entender, implementar en el fondo un modelo de gestión de ese acuífero en conjunto con sus derivaciones. Luego me voy a dar a entender un poco más. Los sistemas de APR también nos parece que es relevante incorporar tecnología para su gestión, medición, control, reportes, alertas y ojalá el máximo de gestión automatizada posible. Finalmente, la reutilización de las aguas, la idea es la ocupación de las aguas a partir de los APR fundamentalmente, para el desarrollo de infraestructura verde, y por último el desarrollo de embalses subterráneos que son artificiales a partir de barreras transversales. En el caso del servicio de recarga artificial de acuíferos, ustedes ven, la idea es primero identificar aquellos lugares donde podría tener sentido hacer esta recarga. Lo segundo es definir cuál es la tecnología más adecuada. Lo tercero, instalar esa tecnología. Y lo cuarto, evaluar los rendimientos y los costos que tiene el metro cúbico extraído recargado. Yo sé que aquí en el fondo hay un montón de otras cosas que hay que considerar, pero que a lo menos en el caso del piloto que vamos a implementar están resueltas, que es por ejemplo el tema de los derechos de aprovechamiento. Yo sé que ese es un tema recurrente, pero va a aparecer y lo vamos a resolver. O sea, ya lo tenemos resuelto. El sistema por lo tanto aquí, a través de la prospección, la técnica de recarga y los rendimientos, vamos a poder dar respuesta a un sistema de recarga, un sistema de control y monitoreo, y a los protocolos de acción para quien quiera implementar este tipo de técnicas. Lo segundo es el modelamiento de los balances en acuíferos en roca fracturada, que suena un poco atrevido, porque en el fondo las rocas fracturadas son un problema tremendo. Chile es un país de montañas y la verdad es que es bastante más abundante esto de lo que uno cree. Y estos acuíferos no son del todo conocidos, y son eventualmente una fuente de agua que no necesariamente quiere decir que no esté explotada, porque probablemente la estamos explotando, pero no sabemos que está participando en nuestro balance. Por ejemplo, en un caso que yo conozco, tenemos una falla tectónica
enorme que atraviesa a lo menos 4 cuencas. En el caso del Limarí, como 3/4 del sistema Paloma es cruzado por una falla. Y lo más probable es que eso signifique que haya trasvasije de aguas de una cuenca a otra, lo que significa que la posibilidad de que alguna vez los modelos cuadren en sus balances totalmente y que el agua total se explique solo por lo que precipita y escurre dentro de un área, ¿cierto?, circunscrito a esa cuenca, es difícil. Para eso estamos comprando un par de equipos, uno de los cuales es súper interesante, que es el que ustedes ven ahí arriba, que se llama resonancia magnética protónica, que es un equipo, en este caso vamos a comprar un modelo francés, hay uno que es norteamericano, estamos comprando el modelo francés, y que tiene la virtud de detectar el agua, solo el agua, ¿eh? Entonces, es un equipo que se utiliza como complemento a la geofísica en los suelos y en los acuíferos, pero su función es detectar exclusivamente el agua y por lo tanto calcular los volúmenes de agua existentes. Además de permitir determinar la porosidad. O sea, si uno logra medir con otros instrumentos, como ejemplo transientes electromagnéticas o sondeos eléctricos verticales, la geofísica, en el fondo asociado a eso agrega este equipo de resonancia magnética, podríamos en el fondo completar la pregunta de cuál es el volumen de agua guardado. Y ese es el sentido. A partir de eso esperamos poder desarrollar una cultura de los mapas 3D de volúmenes de agua guardados y por lo tanto también empezar a entender cuánto significa de verdad en reducción de volumen almacenado un descenso en el nivel dinámico en los pozos. El sistema integrado de gestión de aguas del sistema de agua potable rural tiene mucho que ver con lo que comentaba recién. En Chile es muy relevante, hay 397 sistemas de APR en el territorio de nuestro interés, de los cuales ustedes ven ahí, una parte importante están en la región de Atacama, 192 están en la región de Coquimbo y 165 en la de Valparaíso. Entonces es un número gigantesco de usuarios y beneficiarios de este tipo de sistemas. Sin embargo, la brecha tecnológica que hay es gigantesca para su administración, su gestión, y normalmente nuestro objetivo, primer objetivo, es mantener la continuidad del servicio. Y por lo tanto, en el fondo, que exista un sistema de alertas que permita que se tomen las decisiones de manera anticipada. Si esto lo logramos asociar a las reservas de agua subterránea, de la cual la mayoría de estos APR se alimenta, podríamos en el fondo finalmente generar sistemas de gestión bastante más sustentables, lo que no significa que fabriquemos agua de ninguna manera, pero en el fondo hoy día funcionan ciegos, eso es lo que pasa, la gran mayoría de ellos funcionan ciegos. En el caso de infraestructura verde y el uso de aguas residuales, sabemos que en el fondo ya está dictada la ley, que en el fondo faltan los reglamentos, entendemos que esto debería en algún minuto echarse a andar y funcionar. Esto es el 2017, así que en el fondo debería ya haber empezado, pero bueno, como muchas veces las cosas se prorrogan, en este caso se ha prorrogado esta obligación de los APR de hacerse cargo de sus residuos. Pero eso va a pasar, o sea, en algún minuto esto va a ocurrir y esas aguas residuales no pueden volver sin tratamiento a los cauces. Y una alternativa es que existan estos procesos de filtración a través de infraestructura verde o que después de un tratamiento se pueda desarrollar infraestructura verde y recuperar en el fondo la vegetación en esos lugares generando parques y ese tipo de infraestructura para hacer más sustentable el uso. Y finalmente está este paquete que es el que tiene que ver con la gestión de embalses subterráneos artificiales, en los cuales lo que se espera es generar barreras transversales, como las que ustedes ven aquí abajo, que se atraviesan al flujo en un cauce natural. Esto es por eso que está la DGA también con nosotros dentro del comité
estratégico, porque sabemos que no podemos llegar a intervenir cauces, lo tenemos muy claro, y por lo tanto tampoco no todas las cuencas son beneficiarias eventualmente de este tipo de obras. Por eso tienen que pasar primero por ese proceso. Se construyen las barreras transversales. Asociadas a estas barreras transversales se genera en el fondo una barrera más profunda que impide que en el fondo el acuífero que se forma aquí artificialmente siga escurriendo hacia abajo. Se genera la infraestructura hidráulica para su explotación. Está pensado principalmente para el agua para la bebida, en caso de que la calidad también lo permita, porque en el fondo también para nosotros eso es novedad, hay que tenerlo presente y evaluar cuáles son los resultados. Hay barreras ya construidas en las que nosotros participamos en el diseño y en la búsqueda del territorio. Tenemos ya la forma en la que podemos detectar la zona en la que se puede hacer, y lo que nos falta fundamentalmente es todo el sistema de control y monitoreo para hacer un buen uso del agua que ahí se pueda acumular. Lo último es que una de las cosas que había comprometido yo es que participar con ustedes en algunas actividades, y me acuerdo que me pidieron que pudiéramos hablar eventualmente de herramientas que nos permitieran reducir la incertidumbre hidroclimática a través de los modelos. Hemos avanzado harto en eso, hay cuestiones bien entretenidas que me gustaría proponerles para la primera quincena de septiembre, desarrollar un taller temático junto con ustedes para mostrarles esta experiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Es que se necesita, no sé si esto prefiero yo que lo expliques tú, Jimena, el tema este de la encuesta. Sí, claro, lo que pasa es que Corfo como consorcio nos solicitó aplicar una encuesta a todos nuestros stakeholders, las personas que van o interesados en el consorcio de una u otra manera, para levantar una línea base. Esta línea base tiene que ver con el sector productivo donde se desarrollan y información para los productos o bienes de servicio que nosotros vamos a generar como consorcio y cuál es el beneficio que podrían tener estas empresas o instituciones que nosotros vamos a impactar con el consorcio. Dado que el consorcio está recién empezando, esta es una línea base, digamos, como diagnóstico inicial. Entonces, eso vamos a estar llamando durante esta semana y la próxima para poder aplicar esta línea base, para que no se asusten, porque son preguntas relacionadas con las tecnologías que usan, qué desarrollo ustedes han generado como institución, como empresa, que no tiene nada que ver si es que la han desarrollado, digamos, con fondos Corfo o no, porque en realidad no ha sucedido con algunas empresas que se han sentido, han manifestado una preocupación porque creen que Corfo está levantando esta información porque le han pasado plata directamente desde Corfo. Entonces, no es así. Esto es para levantar y es una encuesta cortita donde nosotros les vamos a preguntar cuáles son las tecnologías que han hecho, cuál es la inversión que han tenido en los últimos 5 años respecto de la innovación, la inversión y los desarrollos futuros que pudieran verse o que tienen vislumbrado desarrollar. Así que eso, los vamos a estar llamando y molestando para aplicar esta encuesta. Y perdona, buenos días, Pablo. Sí, sí. Sí, por favor, no quiero interrumpir. Pero que hacer una consulta, don Pablo. Sí, termino con lo que voy a decir. Dos cosas que me parecen súper importantes. Una es que la Corfo ha definido como un eje estratégico el tema de los recursos hídricos. Eso es bien importante porque en el fondo si nos solicita a nosotros que hagamos esta búsqueda de información, es porque también quiere alimentar en el fondo su propia estrategia. Y lo segundo es que el FIA también lo ha definido. Entonces, en el fondo uno empieza a visualizar que el tema cambio global, que el tema recursos hídricos empieza a ser un eje que efectivamente va a tener una prioridad no circunstancial, sino que en el fondo más allá de los tiempos, más allá de
de la abundancia o del déficit hídrico, es un eje estratégico y eso es súper bueno, en el fondo, muy, muy bueno. Eso, me parece que con eso termino. Sí, con eso estamos. Sí. Don Pablo, me gustaría preguntarle el tema de la inscripción intelectual con respecto al trabajo, porque usted me plantea que pues, aquí se pueden gestar varias iniciativas del mundo privado o del mundo público. Y de una u otra manera también, el consorcio, digamos, si por ejemplo nosotros como asociación gremial que quisiéramos desarrollar un modelo que es un tema de valor intelectual, ¿cómo es el tema contractual, jurídico, con el consorcio con respecto a nuestra asociación gremial en desarrollar un trabajo de investigación y y ese patrimonio que ha guardado dentro de la asociación gremial? Ujú. Lo que nosotros estamos en este minuto desarrollando es precisamente nuestra política de propiedad intelectual. El consorcio está partiendo. Entonces, lo que de momento se hace es que frente a cada posibilidad, cada eventual contrato o cada desarrollo que se haga, por ejemplo, uno utiliza las bases del organismo que lo propone, que en el fondo va a poner los recursos, qué sé yo, un FIA, un gobierno regional, un FICO, no sé, pues, una Okay. Corfo, y en segundo lugar se discute entre las partes, en el fondo. De momento, si usted me pregunta así derechamente, en este minuto, nosotros estamos abiertos porque no tenemos una definición. Y por lo tanto, de momento, qué bueno que se pone la cuestión arriba de la mesa y se conversa directamente. Correcto. ¿Ah? Porque la misma No actitud vemos ni pasa un con problema. sí, porque el mismo, digamos, la misma muralla, digamos, con la universidad, cuando uno quiere desarrollar algún tipo de investigación, siempre eso queda resguardado para la universidad y muchas veces al final somos un instrumento de gobernabilidad Mm, para los recursos. Entonces, mm, me gustaría seguir conversando en profundidad. Nosotros tenemos muchas ideas como gremio. Me gustaría poder establecer un diálogo con ustedes o con Pablo, no sé quién es el encargado de ustedes en cuanto a esas materias, pero estamos ya no, estamos discutiendo hoy día ya también, por supuesto, para el 2021, por tanto es importante podernos poner en contacto mm. y encantado de poder conversar y a ver algún alineamiento que podamos gestar en el próximo año. Eso, mi amor. Muy gentil, Paulo. La persona encargada es Jimena, ¿ah? Jimena Uribe es la subgerente de propiedad intelectual, empaquetamiento y transferencia tecnológica. Ella es la persona correcta. También nos acompaña José Luis Ortiz, que es el gerente técnico, ¿ah? El subgerente técnico del laboratorio. Eso, ustedes me dicen. Muchas gracias. Muy amable, don Pablo. Pablo, ¿y cuál es tu mirada del Valle del Huasco, el Valle de Copiapó, dentro de este trabajo y la participación de los productores en este Sí, mira. proceso? Perdón, no, pensaba que era Pablo. Sí, yo el Valle del Huasco lo conozco bastante bien, diría yo, en general, y el de Copiapó lo conozco un poco menos. Pero sé un par de cosas que les voy a comentar. Antes de responderte, Nelson, quiero también comentar una cosa que es importante que ustedes sepan. En el fondo, yo encuentro que en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso tenemos la fortuna de tener un grupo de instituciones que trabajan en investigación y asociadas al tema de los recursos hídricos, que es bien importante. Está Línea, está la Universidad de Chile, está SEASA, está Casalac, está la Universidad de La Serena, está la Universidad de Atacama. La Universidad de Atacama y la Universidad de Chile tienen también un consorcio que propuso también a la región de Atacama dentro de ese consorcio. El consorcio se llama CAPTA, C-A-P-T-A, CAPTA. El director de ese consorcio, mi homólogo, es James McPhee. James McPhee. Ellos tienen un grupo súper bueno, ¿ah? Son ellos de muy buen nivel, con una productividad extraordinaria, están haciendo cosas súper entretenidas. Por ejemplo,
tienen avances importantes en la región de Valparaíso, en el Valle de la Aconcagua, cosas bien, bien relevantes. Entonces también, en mi opinión, en esto somos pocos siempre. Entonces, en el fondo, hay que abrir la puerta a todo el mundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo no sobran preguntas y hay espacio de verdad para tratar de responderlas, ojalá entre todos. Y por eso mi recomendación es, si en el fondo quieren establecer contactos, también les podemos dar ese vínculo. Yo sé que ustedes probablemente varios ya lo tienen, pero van a hacer un trabajo espléndido. ¿Ah? Ellos van a hacer una cosa súper, súper buena en la región y con la Universidad de Atacama, que también está allá. ¿Ah? Consorcio CAPTA. Respecto a lo que tú preguntabas, Nelson, yo veo dos condiciones bien distintas en los dos valles. No les voy a decir ninguna novedad, ustedes la conocen bastante mejor que yo. Pero veo, por ejemplo, en el caso del Huasco, que el Huasco es un pariente bastante más cercano a lo que nos pasa con Elqui, y por el otro lado con Choapa. ¿Ah? No en términos ni de la abundancia de agua ni nada por el estilo, pero sí del comportamiento hidrológico y de la gestión del agua. En el caso del Elqui es bien parecido al valle del Huasco. Me parece que temas como regla de operación, me parece que temas como anticipación a cambio global, reglas de operación y distribución en base a escenarios de cambio global puede ser un tema súper potente. ¿Eh? Modelos de predicción también, en el fondo, que nosotros lo estamos usando ya hace varios años en la región y funciona. Acompañado también de un sistema de difusión y de divulgación de todo el invierno. Entonces partimos en mayo, siempre reuniéndonos con los productores a través de seminarios o qué sé yo, hoy día a través de estos webinars, nos reunimos con ellos y en el fondo contamos con toda la incertidumbre que haya, ¿eh? Con todo eso decimos el asunto se mueve en esta banda. Y por supuesto a inicios de invierno la banda es de este porte, pero en la medida que el invierno empieza a avanzar la banda se acorta bastante y después los escenarios convergen. Y de verdad ayuda. O sea, yo creo que ellos toman decisiones mucho más finas asociadas a eso, en un caso como el del Huasco. Yo creo que siendo una cuenca bastante, con aporte nival importante, me parece que se puede modelar bien, bastante bien. Lo otro es que también hay un avance bien importante en la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, y que se está avanzando harto en eso en Chile. ¿Cuál es el problema que veo yo desde mi vereda? Es que mantener la vigencia de los modelos es un trabajo por sí mismo. Entonces uno muchas veces se hace la ilusión de que porque ya la Dirección General de Agua, la DOH, la CNR, financió la construcción de un determinado modelo, ese modelo existe y se hizo, qué sé yo, el 2014, estamos al 2020 y hay 6 años de desfase, que alguien tiene que volver a completar. Entonces, de nuevo, otra consultoría, volver a llenarlo, volver a ponerlo vigente y estar al día. Entonces, es por eso que es importante que este tipo de iniciativas queden o en las manos de los usuarios con las capacidades, que es una cuestión que yo veo súper relevante, o quedan en manos de instituciones neutras como las universidades o los centros tecnológicos, los institutos de investigación, porque ellos sí van a mantener la vigencia, que es lo que nos pasa a nosotros. O sea, mantener la vigencia de los modelos es por sí misma una tarea titánica, muy importante. Para mantener la vigencia uno tiene que saber lo que está plantado, y para saber lo que está plantado hay que estarlo monitoreando también. Entonces, no solamente hay que tener un sistema robusto de medición y control, al cual la DGA aporta un montón, la red SEASAMET aporta un montón, y hay que tener un control sobre los datos de las organizaciones de regantes, o sea, en el fondo que te aporten, que estén dispuestos a pasártelo. Y eso permite que estos modelos se mantengan vigentes y que uno, en el fondo, de verdad pueda usarlos como una herramienta de gestión, que en el fondo te permita decir, si este año la regla de operación te dice, bueno,
apriétese el cinturón, entregue un desmarque o entregue un volumen menor por acción. Hay que hacerlo, pero saberlo anticipadamente y sobre base monitoreada. Eso nosotros sabemos hacerlo. Hay una experiencia ya de más o menos unos 10 años por lo menos en el Limarí, Elqui y Choapa, y funciona súper bien. Y a veces también, esto es como un consejo, que si me permiten dar, lo perfecto es enemigo de lo real. Entonces uno a veces solo necesita para un regante o para una organización que le digan, esta es la banda. No necesitan que les digan un número exacto. Necesitan una banda. ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Ah? Y con eso ellos ya toman decisiones, ya orientan su. Lo tercero es que un buen monitoreo y un buen modelo de la cuenca de aguas superficiales y subterráneas vigente permite que después, si hay un monitoreo de calidad de agua, se pueda hacer también el modelo de gestión de calidad de agua. Entonces, en el fondo, ¿por qué? Porque ningún país tiene la plata para monitorear la calidad de agua que quiere, ninguno. Todos siempre andamos detrás. Después, se monitorea siempre después que pasó. O sea, no crean que somos los únicos. ¿Ah? Esa cuestión pasa en todo el mundo llegamos tarde. Y es porque es carísimo. Entonces, en el fondo, la única manera en la que uno se anticipa esas cuestiones es modelándolas, y aunque se equivoque, a lo menos, no sé, pues en un 25% de las oportunidades, en el 75% le vas a apuntar. Y vas a ir y vas a tomar la muestra y vas a tomar las medidas de precaución. En el fondo, eso es lo que te quiero decir. Entonces, al final, un sistema robusto de datos permite que se crezca en este sentido. Por ejemplo, la red agrometeorológica o la red de meteorología es súper relevante. Súper relevante. Y su vigencia. La transmisión de datos. Todo aquello es fundamental. Y en el fondo, mientras opere, más el tema de qué está plantado, dónde está plantado y cuánto, y su demanda, todo eso ayuda a planificar muchísimo. Mucho. Yo creo que ahí, en el fondo, fíjate que el mejor contraste en las imágenes satelitales se da en la región de Atacama. Es extraordinario. En el fondo uno está dibujado con un lápiz. Es espectacular. En la región de Choapa ya nos empezamos a confundir, y en Aconcagua también. La región metropolitana también se nos generan confusiones, pero Atacama es espectacular. El error es de verdad tendiente a cero. Entonces hay condiciones súper buenas, buenísimas, en el caso de Atacama, para el monitoreo. Súper, Pablo, muchas gracias. Quiero invitar, está Jorge Espinosa de la Dirección General de Agua también por ahí, para que nos cuente cómo visualizan y qué trabajo han hecho la DGA, de qué está preocupado hoy en las cuencas de Huasco y de Copiapó. Jorge, por favor. Muchas gracias, Nelson. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos. Es realmente un agrado tener la posibilidad de estar compartiendo con este grupo tan diverso y todos, digamos, enfocados en una misma problemática. Agradecer la presentación del profesor Álvarez, ¿no es cierto?, que para mí, que recién me vengo incorporando a este comité, me permitió rápidamente, digamos, entender cuáles son los desafíos que se están planteando. Bueno, en primer lugar me presento, Jorge Espinosa Marino, de la Dirección Regional de la DGA de Atacama. Soy analista de estudios y planificación. Y bueno, y estoy en representación de la directora regional que por temas de agenda no pudo estar presente. Originalmente se me planteó hace el día de ayer, ¿no es cierto?, de poder haber preparado una presentación, pero la verdad es que no, con la premura, digamos, no fue posible hacerlo, pero sí, digamos, a disposición para poder
contarles muy brevemente, porque veo que hay muchos participantes y seguramente muchos quieren opinar, cuál es el foco, digamos, de la gestión de la DGA, digamos, durante esta administración. Y en ese sentido, en primer lugar, comentarles, ¿no es cierto?, que desde el mes de octubre del año pasado, DGA, desde el nivel central, desde la División de Estudio y Planificación, adjudicó un estudio con el propósito de poder formular planes estratégicos de gestión de cuencas, específicamente para las cuencas de Copiapó y Huasco. Esto surge, digamos, dentro de la definición de alguna manera de un estándar a nivel nacional para llevar a cabo la formulación de estos planes, porque bien es sabido, ¿no es cierto?, que a lo largo de la historia de la DGA han sido muchos los planes que se han formulado en distintas regiones del país, en distintas cuencas, pero de alguna manera no... a través de distintas metodologías, y en ese sentido, bueno, todos saben, ¿no es cierto?, cuál es digamos, el ámbito de acción de la DGA, es un organismo público de varias décadas, desde la década del 60, ¿no es cierto?, que viene cumpliendo las funciones que le han sido adjudicadas, pero de alguna manera la DGA ha ido o fue quedando rezagada en el ámbito, digamos, de la tecnología. Y en ese sentido el foco está en eso, en poder dar un salto significativo en materia de actualización tecnológica, de modernización tecnológica. Y es así como todo lo que plantea el profesor Álvarez es realmente, digamos, le encontramos mucho sentido, mucho sentido. Y en ese sentido, estos planes de cuencas que se están formulando de alguna manera buscan poder generar un instrumento de planificación, ¿no es cierto?, pero sobre la base de metodologías de modelación, ¿no es cierto?, moderna, y en ese sentido se determinó como estándar la utilización de el modelo WIP, que es un modelo de planificación y gestión, ¿no es cierto?, que se integra directamente con los modelos subterráneos como Modflow, por ejemplo. Y digamos, y a partir de esta modelación, de esta actualización de la oferta, de la demanda, poder proyectar, ¿no es cierto?, un balance hídrico a 10 años, y de manera paralela, ¿no es cierto?, establecer acciones, una cartera de proyectos que pueda ser abordada en este periodo de tiempo y que apunte, ¿no es cierto?, a suplir la demanda del recurso hídrico en estas dos importantes cuencas de la región. Quisiera también destacar el trabajo que se está haciendo en materia de monitoreo de extracciones efectivas, que es una normativa, digamos, que si bien también tiene una larga data, pero hoy día de alguna manera también busca avanzar en cuanto a las tecnologías que la sustentan, y es así como desde el mes de junio del año pasado la DGA definió, ¿no es cierto?, una normativa que apunta, ¿no es cierto?, a que los usuarios titulares de derechos, ¿no es cierto?, puedan implementar sistemas de monitoreo, en este caso, en esta primera etapa, orientado al consumo de aguas subterráneas. Y en ese sentido, cabe destacar, ¿no es cierto?, el gran esfuerzo que han hecho las comunidades de aguas subterráneas de la cuenca del Copiapó, que vienen trabajando desde hace muchos años en torno a esta materia y que rápidamente se han ido alineando, ¿no es cierto?, con esta nueva normativa, y también en pos, ¿no es cierto?, de avanzar en este proceso de modernización que permita, ¿no es cierto?, tener modelos numéricos más instantáneos, digamos, más, digamos,
que se sustenten en el tiempo. Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Álvarez en relación a que en el caso de las instituciones públicas o algunas instituciones públicas, como en nuestro caso la DGA, modelos numéricos existen desde la década del 80. Y lamentablemente no ha estado la capacidad, ¿no es cierto?, para poder incorporar de buena manera, ¿no es cierto?, esos instrumentos en la gestión. Bueno, y para terminar, simplemente destacar por un lado, está bien, tener planes de gestión de cuenca, eso es, digamos, es piedra angular de la gestión integrada de recursos hídricos y de poder garantizar o avanzar hacia la seguridad hídrica, pero aquí lo fundamental es la gobernanza, y que de alguna manera también es la falla que ha tenido el modelo, digamos, a lo largo del tiempo, en que esa gobernanza no ha podido consolidarse, por lo menos en la región de Atacama. Y en ese sentido es claro, digamos, clara la necesidad de poder avanzar en las reformas, digamos, legislativas correspondientes, que de alguna manera, por un lado, exijan que los planes de cuencas sean actualizados de manera periódica, y que se transformen en un instrumento, digamos, vinculante que permita operar de manera efectiva a la gobernanza. Y finalmente destacar y compartir la visión del profesor Álvarez en relación a que en el marco de esa gobernanza nosotros creemos que la academia es fundamental. Pensamos que de alguna manera son ellos los que tienen que liderar una gobernanza de gestión hídrica a nivel de cuenca. Eso es lo que puedo comentar por el momento. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Están también hay comunidades de agua subterránea, hasta Fernanda, hasta Carolina, que nos den también la visión de lo que se está planteando. Fernanda. Hola, buenos días a todos. A ver, bastante interesante la propuesta y las líneas de trabajo que tiene el consorcio. Sin duda se alinean bastante con los desafíos que hemos detectado nosotros como comunidades de agua subterránea, pero me gustaría tomarme de lo último que decía Jorge, que yo creo que es clave. Hay hartas cosas en las que se ha avanzado, pero sin duda la piedra de tope quizás que hemos tenido el último tiempo ha sido justamente la gobernanza y el cómo, voy a hablar particularmente de la cuenca Copiapó, donde estamos todas las organizaciones de usuarios de agua conformadas. Hemos hecho algunos intentos por hacer un trabajo conjunto que es básico para el tema de gestión hídrica, pero finalmente depende de las personas. Entonces ahí es cómo podemos hacer que esto sea efectivo, que también traspase más allá de los usuarios de agua como titulares de derechos. Creo que no hay que desconocer eso, siempre el agua está vinculado a un tema social muy relevante, entonces son aristas bastante complejas. Entonces creo que hay una tremenda oportunidad con los distintos equipos técnicos que están trabajando acá, con los avances que hemos tenido como comunidades, pero básicamente hay un tema ahí de gobernanza, yo creo que resolver y cómo plantearlo también. La Dirección General de Aguas está trabajando en una ley de organizaciones de usuarios de agua para modernizarlas de alguna manera, donde también plantea la necesidad de hacer una gestión integrada donde exista una macroorganización que convoque de alguna manera tanto las aguas subterráneas como superficiales, que es necesario. Es necesario para que podamos todos ponernos de acuerdo y en realidad lograr un avance. Entonces hay cosas que se están haciendo y yo creo que, o sea, por nuestra parte está toda la disposición de participar. Siempre hemos tenido claro que por ejemplo, la Dirección General de Agua es un actor clave para nosotros.
Así lo mostramos en el plan de cuenca que están trabajando, en la misma actualización del modelo hidrogeológico, teniendo toda la disposición para pasar datos. Hace poco hicimos un trabajo con una alumna de geología de la Universidad de Atacama que nos permitió sistematizar mucha información, o sea, toda la información que teníamos de los expedientes de la EGA sobre la estratigrafía de los pozos en el valle, tanto en uso como que alguna vez se tramitaron. Entonces hay mucho dato, hay mucho antecedente que sin duda se escapa de la gestión que podemos hacer nosotros con equipos tan chiquititos de trabajo. Entonces ahí la alianza con el sector académico, investigación, con las instituciones públicas pertinentes y con otras organizaciones de usuarios clave para nosotros. Entonces está toda la disposición para poder hacer proyectos, avanzar en esto, así que bienvenido sea. Gracias, Fernando. Carolina, ¿estás por ahí? Carolina Veroitza. Sí, hola, Nelson, ¿me escuchas? Sí, sí, te Sí, escucho. bueno, yo concuerdo plenamente con Fernanda en el tema de la gobernanza. Nosotros tenemos un montón de información, tenemos condiciones particulares en el Valle Copiapó, es un valle pequeño donde existe ya una cultura del agua subterránea mucho antes que otros valles del país. Nos conocemos todos, pero la verdad que estamos al pendiente con el tema de la gobernanza. En materia de agua subterránea, nosotros hemos estado trabajando hace muchos años en el tema del control. Conocemos a nuestros usuarios, sabemos dónde están las captaciones, cuáles funcionan, cuáles no. También se ha hecho un trabajo importante con la EGA. Y creo que el paso siguiente es poder hacer una gestión, efectivamente, una gestión integrada con las aguas superficiales. Tenemos ese tema pendiente y es clave para un tema de gestión a nivel de cuenca. Se han hecho hartos intentos por hacer un trabajo no solo con los propietarios de derecho a aprovechamiento, sino que con la sociedad civil. Tú lo sabes muy bien en las mesas del agua, pero lamentablemente esas iniciativas se han ido perdiendo porque tienen una continuidad política. Entonces, es importante que, como dice Pablo, que esto quede asentado en organismos neutrales. Nosotros yo creo que visualizamos el tema de la academia como una buena opción para que lleve estos temas, digamos, porque trasciende temas políticos, de generación, en fin. Creo que ese es el tema que tenemos pendiente, pero en realidad hemos hecho harto trabajo, al menos en el tema del agua subterránea. Sabemos dónde están nuestros usuarios, los tenemos monitoreados, sabemos cómo se ha comportado el acuífero en los últimos años, porque realizamos mediciones periódicas. Creo que tenemos gran cantidad de información que podemos usar de análisis, que queremos montarlas en la actualización del modelo hidrogeológico que está realizando la Dirección General de Agua. Entonces tenemos hartos desafíos pendientes, pero concuerdo plenamente con Fernanda que el más importante es el generar una gobernanza entre agua subterránea, agua superficial, y aquellos que no son usuarios, que no son tenedores directos de derecho a aprovechamiento, pero sí son usuarios de agua en definitiva. Perfecto. Vi que estaba Carlos Araya, parece también por ahí, ¿o no? Carlos. Mira, que es la otra persona responsable de comunidad. Sí, estoy acá. Carlos, buenos días. Hola, buen día. Gracias por la invitación y no mucho más que decir de lo que dijo Fernanda y la Carolina. Creo que el debe está en poder hacer una gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca y poner de acuerdo a todos los actores, y ahí es difícil cuando no hay un tema vinculante. Cuando se hablan cosas un poco más duras de tomar decisiones, cada uno empieza, tanto el gobierno como el usuario, a desaparecer de estas mesas o comités de agua durante el 2005 en adelante, hasta la fecha. Eso, gracias. Perfecto. Gracias, Carlos. Bueno, si hay más consultas a Pablo, a Jorge, así que hay algo más que... Sí, yo me gustaría compartir
Sí, me gustaría compartir porque este trabajo nosotros, bueno, a mí me tocó tener un desafío hace un tiempo atrás, del 2010 al 2015, en donde nosotros con la Universidad de Concepción desarrollamos un modelo de gestión, haciéndonos cargo de la gobernanza. Y eso trabajo, de una otra manera, nosotros también queremos compartirlo y queremos ponerlo a servicio también de nuestra organización como usuario, y que se hace cargo bajo de tres pilares fundamentales. Una, nosotros como productores de uva mesa queremos seguir siendo rentables en el mercado, aumentando nuestro número de producción por caja por unidad producida, pero también nos hicimos cargo también de la sustentabilidad y de los tratados internacionales que tiene Chile con respecto a otros países y de qué manera eso se trasluce también en nuestro modelo de operatividad dentro del sistema de producción. Y por otro lado también nos hicimos cargo también cuál es el valor del bienestar social del uso del agua, donde nosotros como sistema productivo también tenemos externalidades tanto positivas como negativas dentro de los territorios que estamos desplazados como sistema de producción. Por tanto, con estas tres variables nosotros podemos, a través de un modelo de gestión que se realizó en Inglaterra y después fue extrapolado a España por Drummond y peor, nos permitió poder generar varios indicadores: eficiencia, eficacia, efectividad, utilidad, rentabilidad. Y creo que nos permite con estos indicadores poder tener una radiografía real respecto de qué tan eficientes están haciendo los sistemas productivos al momento de producir. Y con eso tomamos decisiones. Y lo hacemos vinculantes a nivel público o a nivel privado para tomar decisiones mucho más efectivas de cómo nosotros estamos trabajando el uso del agua en nuestro sistema de producción. Y por eso nosotros es importante estar en esta reunión con Pablo, y con Francisco, con Rodrigo y con todos los que están hoy día en esta mesa. Y por eso yo le preguntaba cómo saltamos esa barrera hoy día con el tema de la patente intelectual. Porque nosotros como gremio, bueno, yo en este caso que trabajé en esta disciplina con varios profesionales sociólogos, metodólogos dentro de la Universidad de Concepción, es ponerlo a servicio de nuestra asociación gremial. Yo soy de la asociación gremial, y por tanto, para mí es relevante hoy día poder ofrecer esta herramienta, este tipo de investigaciones en servicio de nuestros propios agricultores. Y por eso yo le he planteado a don Pablo que era importante poder conversar y poder desarrollar, a lo mejor a corto plazo o a mediano plazo, una iniciativa de esta envergadura. Eso, muy amable. Gracias, Pablo. ¿Hay alguien más, por favor? Quiero hacer una consulta, mira, desde un punto de vista más de la producción de uva de mesa. Ustedes que están trabajando y miran un poco el uso del agua, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de si hay un valor también, un valor más comercial en términos de relevar un poco más el uso eficiente del agua y la producción? ¿Hay ahí un valor también para los productores? Lo planteo, Pablo, no sé si tienes alguna opinión sobre eso. También en el futuro podría ser interesante que una especie de certificación de buen uso, digamos, del agua en la producción de uva. ¿Me pregunta a mí, Nelson, sí? Sí, o que lo pueda, estoy colocando un tema, digamos, que podría ser mirado desde el punto de vista de los productores. Mira, nos acompaña Fabián Reyes, que es subdirector del consorcio, también trabaja en la universidad. Fabián dirige un proyecto que fue financiado con recursos de la región de Coquimbo para el desarrollo de una propuesta de certificación para la mejora continua y voluntaria en el tema de gestión de agua, pero pensando en organizaciones, que se llama BPGH, Buenas Prácticas de Gestión Hídrica. Y el sentido, para que se entienda bien, esta cuestión nosotros tratamos de desarrollarla hace 10 años atrás, y cuando tratamos nos fue pésimo. En el fondo postulamos como 4 veces a varias fuentes de financiamiento, y en cada una de ellas nos iba mal. La mitad de las veces era porque lo hacíamos mal, en el fondo, porque escribíamos mal los proyectos, qué sé yo, no explicábamos bien nuestra idea. Pero a lo menos en un par de oportunidades fue porque en el fondo esta cuestión tenía sentido en tanto hubiese incentivos, porque ¿cuál es la razón para que yo trate de hacerlo mejor e invierta en aquello si de aquello no recibo nada de retorno, digamos?
Entonces el sentido era que las organizaciones, particularmente Comisión Nacional de Riego, Dirección de Obras Hidráulicas, etcétera, los organismos del Estado que generan de alguna manera subsidios, consideraran la condición de esta certificación y el grado de avance en la calidad de la gestión. Que no es una gestión cualquiera, en el fondo, así como existen las buenas prácticas agrícolas, qué sé yo, esta cuestión tiene lo suyo, ¿eh? Y aparentemente no basta con cumplir la ley, ¿cierto? Yo creo, me imagino que tenemos claro que no es así, que en el fondo se puede hacer mal cumpliendo la ley. En el fondo, el resultado no necesariamente es bueno a pesar de hacer lo que el Código de Aguas diga, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ahí aparece esta idea, se basa en 5 ejes fundamentales, está a punto en este minuto hay un curso de buenas prácticas de gestión hídrica que se diseñó y que se puede, en mi opinión, desarrollar también para la región de Atacama. A mí, o sea, me encantaría que ojalá se pudiera hacer. Y pudiendo hacerse, que quedara en el fondo el tema, nosotros tenemos que tener varias conversaciones todavía con los organismos del Estado para que, en el fondo, entre comillas, se reconozca esta u otra certificación, si en realidad no importa. Lo importante es que cuando existe, entre comillas, un diagnóstico de la gestión de cada organización, en el fondo no le podemos implementar un Mercedes a una organización que no ha formalizado, por ejemplo, sus estatutos o qué sé yo, que tiene otro tipo de problemas antes que eso, que son bastante más básicos en el fondo. Nos ha pasado organizaciones, en este caso lo estamos piloteando en el ELQI, que tiene 80 comunidades de agua y la Junta de Vigilancia. Es súper interesante la situación, porque en el fondo también esta cuestión obliga, por ejemplo, a hacer un poco de auditoría hídrica, y al auditar los estados hídricos, que es lo mismo que un auditor para los estados contables, estados financieros, te emite un veredicto, po. Entonces te dice cosas feas de ese veredicto, en el fondo, cuando el balance no cuadra, porque hay impericia técnica o que en el fondo hay dolo o cualquier cosa. A mí me parece súper importante, ¿ah? Y eventualmente el poder está inclusive dentro de las propias organizaciones. En el fondo basta que una asamblea, alguien levante la mano y pida aquello. Quiere la prueba de la blancura en el fondo. No me basta con que mi organización me diga que lo hace bien financieramente, sino que en realidad yo también necesito saber si los balances hídricos que está presentando se ajustan a un mínimo técnico, ¿ah? Esos mínimos técnicos sí son determinables. Eso me parece súper potente. Quizás Fabián de ahí nos puede comentar un poquitito más en detalle. Y lo segundo es que respecto al tema de WIP, me acuerdo que Rodrigo lo mencionó en la reunión anterior, nosotros hicimos un curso también e-learning que es re largo, dura como 3 o 4 meses, pero es de modelamiento y de modelación en WIP, que es entretenido, igual, toma harto tiempo, pero puede ser súper útil. Yo podría, si a ustedes les parece, y formalmente se produce la instancia y nos lo piden, en el fondo, nosotros en 2 meses más eventualmente podríamos implementar este curso de nuevo para ser dictado para un grupo de Atacama. De tal manera que quede en el fondo la capacidad instalada, ¿ah? dentro de las propias organizaciones o dentro de los organismos del Estado que están trabajando allá, etc. Nosotros lo hicimos a título gratuito en el caso de la región y es súper bueno. En el fondo son cuestiones que están hechas en el fondo en la lógica de la región, por lo tanto están metidos los temas de los derechos de aprovechamiento, ese tipo de cosas. Entonces es como bien pertinente. Eso también lo quería proponer y ofrecer. Podemos afinarlo en la siguiente reunión, qué sé yo, cuando ustedes digan, ir conduciendo ese proceso. Gracias. Gracias, Pablo. Entonces, Fabián, si quieres plantear algo sobre el tema que colocamos. Sí, mira, voy a tratar de no ser muy latero porque le escribí a la Carolina hace poquito rato
que a las 10 justamente tenemos un taller del proyecto que estamos en la fase de implementación en los pilotos. Entonces hay un taller de trabajo con algunas de las organizaciones. Entonces, en la fase en la que estamos, estamos nosotros ya en un periodo, ¿no es cierto?, de implementación de esta idea de las buenas prácticas. Hay organizaciones que se determinaron como pilotos, se identificaron un conjunto de prácticas de gestión a partir del levantamiento de base que se hizo con la Junta de Vigilancia, el ELKI. Nosotros levantamos más del 80% de las organizaciones, se catastraron, se caracterizaron, y desde ahí empezaron a emerger en el fondo una serie de prácticas asociadas a la gestión hídrica, no solo de operaciones hídricas, sino que todo el ámbito en el cual operan las organizaciones de usuarios, que son desde lo financiero, lo organizacional, la relación con el entorno, y nosotros incluimos otra dimensión que es el tema de planificación estratégica o una planificación, digamos, de mediano a largo plazo, pensando en la necesidad efectiva de planear y anticiparse a ciertos hechos, en el fondo. Porque ya tenemos algo de experiencia también acá en el caso de Limarí, desarrollando planificación de mediano a largo plazo con organizaciones de usuarios de agua, y una buena herramienta en el fondo. Nos hemos dado cuenta que efectivamente ayuda, contribuye a planear con los vaivenes propios en el fondo de los cambios que año a año se van produciendo, pero por lo menos ayuda a definir ciertos nortes, y en función de eso facilita también el trabajo de los mismos directorios en términos de qué ir haciendo, digamos, hacia adelante. Entonces, salieron un conjunto de prácticas en el fondo de gestión que van dando cuenta, ¿no es verdad?, de niveles de gestión buena, mejor, no tan buena, y que se tienen, ¿no es cierto?, que implementar. ¿Ya? Finalmente la idea es esa, es decir, un sistema que busca esta idea de certificar, lograr certificar, ¿no es cierto?, la gestión hídrica, y por lo tanto tener, tal como las BPA u otras normas, distintos niveles y grados, ¿no es cierto?, de cumplimiento asociados a los deber ser, o lo deseable en términos de ciertos estándares. Entonces, lo que hacemos fue identificar, ¿no es cierto?, esos elementos al nivel de detalle, digamos, desarrollar procedimientos para implementar, porque finalmente el asunto, muchas de esas prácticas están, pero hay otras que no están, hay otras que están parcialmente, y por lo tanto tiene que haber un proceso de aprendizaje, de incorporar esas acciones en el cotidiano, ¿no es cierto?, de las organizaciones. Entonces el modelo tiene una fase de implementar. Nosotros estamos justo ahora en este minuto con las dificultades propias, en el fondo, de tener que hacerlo a distancia, pero como elegimos en el fondo organizaciones piloto, e identificamos algunas prácticas, no todas, obviamente, para poder desarrollar, estamos en esa fase de hacerlo por esta vía. Es una cuestión, este es un proyecto FIC, tenemos, digamos, la venia para poder operar así, pues necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, y concluir. Pero obviamente después que esto termine, nosotros vamos a continuar, digamos, en forma interna a través del laboratorio, el seguimiento para poder dar cuenta efectivamente de esa implementación. Entonces, después de implementar, viene un ejercicio de volver a hacer una mirada y ver qué pasó. Si se cumple los estándares, cuánto, ¿no es cierto? Y de ahí hacer un acompañamiento en forma siguiente, a partir de identificar los no cumplimientos o las fallas, digamos, a través de una suerte de plan de mejora que la organización voluntariamente pueda ir desarrollando en un tiempo que se autoimponga, hasta que decida o desea, ¿no es cierto?, volver a someterse, si es que logramos, ¿no es cierto?, que el modelo se instale a una nueva acreditación o certificación. Entonces, en esencia es eso. Lo que busca es efectivamente poder dar cuenta pública, ¿no es cierto?, de los grados, los niveles de cumplimiento de estas prácticas, que pueden variar en el fondo en el tiempo, pueden incorporarse otras, va a depender un poco también de los contextos locales.
pero nos parece que lo que se identificó son 17 prácticas con las cuales terminamos dando cuenta de verdad de la base, digamos, sobre la cual operan y se realiza la gestión a nivel de las organizaciones de usuarios. Hemos tenido una buena recepción a nivel, digamos, de las organizaciones, pero efectivamente de marzo que enfrentamos esta dificultad del no poder salir, el no poder trabajar con mucho más fuerza la fase de implementación. Entonces estamos avanzando, digamos, por esta otra vía, y pensábamos que iba a ser mucho más complejo, y hemos tenido una buena respuesta de organizaciones incluso chiquititas, de dirigentes que manejan básicamente el celular, y así todo en el fondo se conectan, los tenemos metidos en Zoom u otras formas, y hemos ido, digamos, por esa vía, correo electrónico, conversación, reuniones Zoom, avanzando, digamos, en el ejercicio. Entonces también podemos quizás en otra sesión avanzar en el fondo en eso, a lo mejor mostrarle un poquito más en detalle en qué consiste este proyecto. Sí, yo lo planteo en términos de que hay, por supuesto, que hay una necesaria trabajo y acciones tendientes a ser mucho más eficientes en el uso del agua, en la producción de uva de mesa, pero también mirando un poco más largo, detrás de eso también hay un valor comercial diferenciador que en el futuro puede ser muy importante. Entonces, un poco empezar a implementar un germen que permita de alguna manera que esa idea pueda también en el futuro ser relevada y Exacto. que trae beneficio a los productores. Así lo estoy planteando. Mira, justamente en el fondo al final este asunto, como decía Pablo, ¿cuál es el beneficio o la utilidad o sentido, digamos, final de una cosa así? Puede efectivamente desembocar en términos de que tú pudieras a lo mejor en el tiempo tener una suerte de sello, logotipo que diga que tu fruta o tu producción en el fondo proviene de un área, de una zona donde gestionamos bien el agua, es decir, como sentido, como idea fuerza. Aquí hacemos bien las cosas desde el punto de vista, digamos, del uso de este recurso, cumplimos tales procedimientos, tales normas. Eso es una idea que nosotros discutimos, hemos conversado en el caso, digamos, del ELQI, y hace mucho sentido en el fondo. Cuando tú lo planteas así, efectivamente, hace sentido una cosa de esa naturaleza. Entonces, este modelo, digamos, también apunta, si tú quieres, como un resultado final o un alcance de esto, es poder terminar en una condición, digamos, de esa naturaleza. Don Nelson. Nelson, Julio Fabián está pidiendo la palabra. Sí, Julio. Levanté la manito digital, por eso no sabía si era... Sí. Buenos días a todos. Solamente para poner un par de ideas sobre la mesa en relación a lo que se estaba discutiendo ahora. A ver, concuerdo plenamente con don Pablo en que tiene que haber un incentivo detrás de esto. El certificarse por certificarse, la verdad que si mi uva vale exactamente lo mismo que lo que vale la uva del tipo que no se certifica, y eso desafortunadamente, más allá de, ¿no es cierto?, que sea una buena causa, y ojalá la gente se comprometiese con eso de mutuo propio, la verdad que ese sello no va a valer nada si es que la uva vale lo mismo. Entonces, aquí hay dos instancias. Ver si el mercado lo valora de mejor forma, y que probablemente en un mercado europeo eso sea más visible o más factible, o están más en esa línea comparado con el mercado americano. Afortunadamente he estado como súper ligado en este minuto al trabajo con la exportación y con la venta de productos agrícolas. Es difícil, pues, si me vale lo mismo, ¿por qué voy a hacer un esfuerzo de más? Incluso el hacer este esfuerzo adicional puede que aumente mis costos productivos, entonces voy a salir más para atrás que el que la hace mal. Eso por un lado. Entonces yo creo que el beneficio puede ir por otro lado. Uno, no sé, en esta misma línea, tal vez hacer un trabajo con ProChile o algo así, que efectivamente logre negociar una mejor condición de venta. Y lo otro, que es probablemente un beneficio más directo,
es empezar a trabajar esta cuestión sobre balances hídricos, que en el caso del Valle del Copiapó en particular, ¿no es cierto?, que mucho viene de pozo, y ya la CASUB, y bueno, todas las asociaciones de usuarios de agua subterránea están yendo en la línea de monitoreo de niveles, monitoreo de caudales, etc. Si yo demuestro que saqué mi uva con 8.000 cubos en vez de 10.000 cubos, y nosotros ponemos un estándar de producción de 10.000 cubos, bueno, resérvame de alguna forma cuando castigué que yo tengo 2.000 metros cúbicos ahorrados en mi cuenta, o algo así. O sea, el beneficio que vaya por la seguridad de agua para futuras, ¿cómo se llama?, para futuras campañas, si es que es factible. Obviamente eso en sistemas regulados es más factible que en sistemas que no tienen embalses o una regulación, pero me refiero que el castigo en una temporada de escasez hídrica no sea el mismo para el que la hace bien y regularmente se preocupa por hacer un buen uso del agua que para el que le da lo mismo y le echan para adelante, ¿no? Ese sería un breve aporte, digamos. Porque, a ver, eso nosotros lo hemos medido y lo sabemos, y sabemos que se puede hacer bien, y sabemos que se puede hacer bien con sustantivamente menos agua que el promedio que se utiliza. Perfecto, gracias. No sé si hay otro aporte. Por la hora ya estamos cerca de las 10. Nelson, yo creo que hemos avanzado. Carlos, por favor. Sobre lo mismo que dijo el profesor Haberland, yo estoy trabajando en el Marañón y un poco con la Junta en el Huasco, y implementamos algunos años atrás un modelo en el embalse de bodega. Hoy día no es la Junta de Vigilancia que hacía antiguamente, al final de la temporada, todos de nuevo, revolvía la olla y empezaba de nuevo a repartir el mismo volumen. Hace un par de años empezamos a trabajar que cada organización, y después internamente, tiene un volumen asignado de este embalse. Y va solicitando, dependiendo de lo que traiga el río, o vas cargando la bodega o le vas sacando la bodega. Y te digo que esta temporada que pasó, se vieron ya los primeros luces que cómo empezaron a hacer gestión las comunidades de agua. Y ahora en esta temporada, antes de empezar esta temporada, ya en septiembre, también cómo tú vas ajustando, y con un sistema de telemetría, el monitoreo en tiempo real, aunque salga muy caro, habrá que ir implementando más barato, tipo chileno, de buena calidad, pero con menor costo, que ya hay canales, aparte del que yo veo que es el Marañón, 3, 4 canales más, que hacemos de repente 3 o 4 cambios de volúmenes de agua en la semana, a medida que tú vas subiendo con los turnos, donde vas. Ya tenemos trabajo con Corfo en temas de análisis de eficiencia hídrica, tanto en la aplicación como en el consumo de la planta, y hoy día vamos a empezar con la Junta de Vigilancia, esperar ahora en septiembre, con un plan de cuenca. Entonces, ahí es donde dice el profesor, hoy día, si es cierto, no está el modelo que dice Julio, que me parece muy bien, de alguna manera están habiendo algunas luces que quien es eficiente en el uso del agua puede guardar su agua para los años más malos. Eso, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, le insisto, por la hora yo creo que hemos avanzado bastante. Se cumplió con el objetivo de poder incorporar los consorcios, conocer la visión que tiene la Dirección General de Agua, la participación de las comunidades de agua subterránea en este proceso, y se nos abren las posibilidades ciertas de trabajo futuro. Y ahí yo creo que hay que estar y avanzar. No sé si don Patricio, Seremi de Agricultura, nos quiere manifestar algo antes, al momento de despedirnos. Bueno, de parte de la Seremi de Agricultura, un saludo a todos los que se han integrado a este conversatorio, que ha sido bastante interesante, que es parte de lo que está considerado dentro del PTI, fuera de los otros temas que han sido importantes, y además de todos los participantes del interés que ha despertado este programa.
Así que una felicitación a todos por la participación y que sigan participando porque nos quedan muchos temas que tratar por delante. Muchas gracias. Gracias, Seremi. Bueno, agradecerle, invitarlos también. Estamos, bueno, hay pocos productores hoy día, sí hay varios presentes, pero vemos que hay menos. De hecho, en la mesa de expertos que teníamos planteado por cosas laborales ya está entrando a verde, están con mucho trabajo. Así que la próxima semana, el próximo jueves, nos vamos a juntar a las 5 de la tarde y vamos a colocar como tema a tratar, van a ser planes, programas y proyectos para el 2021, empezar ya a coordinar, a diseñar, de forma de empezar a relevar lo que vamos a trabajar para beneficiar a los productores de uva de mesa de la región, asociados al uso eficiente del agua. Así que los invitamos para que nos encontremos ahí. Va a ser una sesión de ideas, de planteamientos, de propuestas, para podernos empezar a organizar y empezar a trabajar. Así que vamos a cambiar la hora, principalmente porque los productores ya están entrando ya en etapas de trabajo que los requieren en el campo y van a disponer de menos tiempo. Así que vamos a poner a las 5 de la tarde del próximo jueves. Así que todos invitados y les van a llegar los links para que nos mantengamos comunicados y siempre abiertos a recibir propuestas y a trabajar en conjunto. Así que muchas gracias a todos, gracias. Hay varias personas de línea también que le agradecemos que estén presentes y sigamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. No, gracias a todos por la participación. Gracias, muchas gracias.